Bueno, RESCOR es un avance científico en fisioterapia. También se utiliza la rehabilitación, entrenamiento físico y rendimiento deportivo. Esta es una empresa europea, específicamente es Noruega, que desarrolló conceptos únicos de entrenamiento funcional. Estos conceptos han sido desarrollados tanto por médicos, fisioterapeutas, todos ellos en Noruega, y también se apoyaron de algunos colegas de otros países, y entre ellos unificaron las metodologías para desarrollar esta técnica. Actualmente hay más de 95 estudios que avalan en sus publicaciones la utilización de RESCOR. También se tienen más de 25 años de evidencias científicas en la práctica que respaldan conceptos y el rol en la industria de la salud y el bienestar. RESCOR, como ya les mencioné, viene de Noruega, que como frase se apoya en el bienestar del cuerpo humano, que es decir, que se le conoce como el hilo común entre lo que es la salud, lo que es la lesión y la condición física óptima en el paciente. De ahí que RESCOR proviene del idioma de Noruega, Den Johaden, que traducido al inglés quiere decir RESCOR, o sea, el hilo rojo. Actualmente está presente en más de 35 países alrededor del mundo y se posicionó como uno de los tratamientos más eficaces en 2004 para las patologías neuromusculares en los pacientes. El tratamiento RESCOR Neurac es indoloro y carece de efectos secundarios negativos como sucede con otros tratamientos. Los ejercicios pueden ser un reto y de hecho deben ser ejecutados con total control y calidad por parte del paciente y a la vista del fisioterapeuta. El tratamiento RESCOR Neurac ha demostrado ser eficaz para los trastornos musculoesqueléticos tales como dolor lumbar, dolor en el cuello, tanto cervical, también por el latigazo cervical, rigidez del cuello y dolor de cabeza. En el caso del hombro, tenemos dolor en el brazo, pinzamiento, hombro congelado o bien el codo del tenista. También se utiliza este método con mucha eficacia en lo que es el dolor pélvico, dolor en la cintura pélvica, en lo que se le conoce como el core. Y también ayuda a la recuperación de pacientes con eventos vasculares cerebrales o bien con parálisis cerebral infantil. Bueno, antes que nada, las cadenas cinéticas cerradas significa que estoy haciendo movimientos con mi propio peso y para ello utilizo una parte fija en una superficie. Los ejercicios que se llevan a cabo en el equipo RESCOR son soportados por el propio peso del cuerpo del paciente, que se mueve alrededor de manos y pies. Es decir, mi movimiento lo sustentan manos y pies, tomado por las cuerdas que vienen desde la base, más bien la plataforma del equipo, haciendo al paciente más funcional a la carga de trabajo que se vuelve relativo en base a las capacidades funcionales de los pacientes que lo van utilizando, basándose en el peso del cuerpo del individuo. O sea, es tu propio peso, es lo que estás manejando y va viendo lo que son las partes débiles del organismo, ¿no? Eslabones débiles. Además, los movimientos que realiza el individuo se vuelven multisegmentales, con control central subyacente. El control central lo tenemos a nivel del ombligo, es dan los segmentos musculares con contracciones de agonistas y antagonistas, mejorando la estabilidad funcional y el control neuromuscular de las articulaciones, creando menos fuerzas de pinzamiento o de cizallamiento, a diferencia de otras actividades que se pueden utilizar en la recuperación del paciente. En las cadenas cinéticas cerradas hacen que la compresión articular
estimule los receptores articulares, dando mayor input, es decir, activación propioceptiva, es decir, hay más sensaciones dentro de la articulación y mandan más información a nivel neuronal. Implica movimientos multisegmentales incorporando estabilidad central, volviendo a lo que es el core, y requiriendo coordinación intermuscular, lo que son las cadenas musculares. Bueno, Redcord es la marca del equipo y se ha dividido sus programas en dos vertientes, una que es Active y otra que es Neurac. En el caso de Active es a nivel funcional, a nivel entrenamiento, y también se utiliza para diferentes disciplinas como el ciclismo, natación, para corregir situaciones que no las podría corregir el fisioterapeuta o la persona que está entrenando dentro del agua. Para eso se utiliza, para mejorar sus tiempos. Pero no me quiero enfocar mucho en ello. Me quiero enfocar en Neurac, que es la parte fisioterapéutica, que es lo que a nosotros como personal de la salud nos interesa. Este fue desarrollado por Redcord en 2003, perdón, y se colocó en marcha como método de tratamiento en 2004. Fue avalado hasta entonces. Consiste en una serie de ejercicios terapéuticos que utilizan arneses de Redcord, que es realmente lo que es el equipo, y el objetivo del método Neurac es restaurar sin dolor los patrones de movimiento y mejorar su función. El tratamiento Neurac restaura la coordinación muscular y se enfoca en tratar las causas reales del problema del paciente y no solo en sus síntomas. Es decir, cuando yo tengo un desbalance en un paciente de un lado que empiezo a sustituir, lo que hace Neurac, por eso es una relación uno a uno, es el fisioterapeuta quien trata con el paciente directamente, lo que hace es corregirlo, lo corrige y a la mano le va diciendo, esta es la postura que debes de tomar. Y a la vez hace el campo, hace lo que es la actividad, como si estuviera haciéndola, pero a manera de suspensión, y lo corrige, a manera que el mismo paciente empiece a entender, lo empiece a registrar de que ese eslabón débil no se está activando y están siendo los músculos los que acompañan que aumente esa lesión y que esté compensando. Entonces, engloba tanto músculos antagonistas, sinergistas y los que protagonizan la acción. Para este tipo de tratamiento, un enlace débil es el déficit dentro de la cadena biomecánica que produce disfunción en el sistema musculoesquelético. La causa débil puede estar relacionada con la parte osteoligamentosa, con la parte muscular, con la parte neurológica, y también puede llegar a estar involucrada entre todos estos subsistemas que engloba. Algo que no funcione bien no puede hacer una acción y no puede llevar a cabo una función adecuada a un paciente. A diferencia de otros métodos que utilizan peso, Redcord, lo que corresponde a Neurac, utiliza el peso corporal en suspensión. Esto entendiendo de la habitual posición de desplazamiento que maneja el cuerpo, en donde tenemos el piso y nos ponemos en bipedestación sobre él, ¿no? Esto va a ayudar a evaluar los eslabones débiles para poder restablecer la función del individuo al que se está rehabilitando y así determinar cuál es la parte donde se requiere mayor énfasis, además de utilizar otras variables que determinan su progresión, como son el brazo de palanca. No es lo mismo tener una palanca corta donde implica menos esfuerzo a tener una palanca larga donde las estructuras y los segmentos del cuerpo necesitan mayor potencia muscular. Punto de suspensión, que puede ser neutral, que volvemos a la misma pauta. Nosotros necesitamos menos carga que de nuestro peso que al abrir la parte craneal o bien caudal. Hacemos un mayor esfuerzo. La altura de las cuerdas, a qué distancia está del suelo y la longitud de las cuerdas mismas. También tenemos inestabilidad. Esto lo maneja mucho Redcord en su tratamiento metodología Neurac,
que está en base de sustentación con su propio cuerpo y también, dependiendo de cómo va avanzando el paciente, se va inicialmente utilizando un cojín de equilibrio hasta que el paciente lo hace completamente en suspensión. También tenemos los movimientos adicionales, como son movimientos bilaterales o bien los movimientos unilaterales, dependiendo de la disfunción que yo vea en el paciente. Añadir peso esto se refiere a eliminar el resto del cuerpo y solamente utilizar el segmento en el cual está viendo el desbalance y el eslabón débil. Y también, conforme va progresando el paciente, se puede ir utilizando lo que es el chaleco de pesas. Hay un chaleco que nos ayuda a hacer un mayor esfuerzo. Esto también puede ayudar a manejar lo que son las perturbaciones. Las perturbaciones son vibraciones que se hacen sobre las cuerdas para atenuar o aminorar el dolor, o bien para hacer que haya una estabilidad por parte del cuerpo o del segmento del cuerpo del que se quiera trabajar. ¿Cuáles son los tipos de test que utiliza Neurac y en qué consiste cada uno de ellos? Bueno, tenemos el test de control motor y también tenemos el test de las cadenas miofaciales. En el caso del test de control motor, se refiere básicamente a lo que es la fuerza muscular. Se basa en contracciones isométricas localizadas dentro de la zona neutral, es decir, lo que es nuestro centro de equilibrio a nivel del ombligo. Este test evalúa si el paciente tiene dolor, cuándo empieza la fatiga, cómo va su respiración, si el tiempo de mantenimiento total en el que mantiene la postura, la fuerza con la que desempeña o se va agotando, la habilidad de mantener posición correcta y la compensación de la musculatura total, que es lo que habitualmente se hace con una lesión. Entonces, todo eso se está evaluando. Y en el caso del test de las cadenas miofaciales, aquí se refiere a lo que es la estabilidad. Aquí vamos a manejar lo que son los movimientos multisegmentarios con control central subyacente. O sea, cómo estoy tan estable, o voy relajando o voy compensando. Eso es lo que está evaluando este test. Este test evalúa la habilidad para encontrar y mantener la posición correcta, la calidad del movimiento, la alineación del cuerpo y sobre todo el dolor. En ambos casos también se evalúa el dolor. Ya cuando hay un dolor, el paciente se le suspende automáticamente la prueba para que no cause una lesión. Por eso es que Neurac debe de ser indolora, este tratamiento. Ok, en resumen, ¿cuáles son las ventajas de utilizar RedCord? Neurac se utiliza como tratamiento, como estimulación neuromuscular, ayuda a optimizar el control neuromuscular. También se puede utilizar ya una vez que el paciente ya tiene todos esos rangos anteriores para tener una alta carga de trabajo y poder hacer ya nuestra vida habitual. Como tratamiento, que es el primer punto, es personalizado e individualizado, o sea, el paciente con el fisioterapeuta. Está centrado a corregir los enlaces débiles identificados durante el test que se maneja en cualquiera de los dos tipos de test que maneja Neurac. Estimulación neuromuscular, está manejando lo que es la cadena cinética cerrada regularmente, porque también maneja abierta en el caso de cuando manejamos el péndulo o bien a la hora de hay una cuerda elástica, en ese también estamos manejando cadena cinética abierta, pero la mayoría, todos los demás, son de cadena cinética cerrada. También hay una base de sustentación inestable, por lo cual el paciente debe de tratar siempre de mantener la estabilidad para pasar a otro nivel. La perturbación, que como mencioné antes, nos ayuda a atenuar el dolor, o bien para mantener la estabilidad del paciente. Y la concentración, también, al igual que la descarga. A la hora de regresar a tu lugar inicial, a tu punto inicial, hace esa descarga. En cuanto a optimizar el control neuromuscular, elimina o reduce el dolor, ya que en todo momento el paciente
por más que quieras, siempre está sujetado, no hay riesgo. Además, también ayuda al fisioterapeuta porque no tiene que estar cargando, nos ayuda a los tratamientos. Integra la actividad musculatura tanto local y global, empezando por la local y luego lo englobamos a la global para que el paciente ya siga una función completa con el resto del cuerpo. Restablece los arcos de movilidad normales y restablece los patrones de movimiento funcional. Y por último, alta carga de trabajo, que es cuando ya el paciente ya ha tenido un avance significativo y está a punto de regresar a sus actividades de la vida diaria, pueden pasar un largo tiempo de mantenimiento postural y muscular y en caso de empezar a volver a ese patrón inicial, se hace esa corrección y pasa un largo periodo para que se vuelva a presentar. Se requieren 4 a 6 repeticiones por serie, a diferencia de otros tipos de tratamiento, y es posible aumentar la carga de trabajo o alterar el resto de la musculatura activado neurológicamente por cada serie, dependiendo de cada paciente. Hay, en resumen, podríamos decir, para concluir, hay un control motor y transferencia de carga. Los elásticos modulan el control de la fuerza del paciente y constantemente, como fisioterapeuta, yo evalúo y revalúo, lo cual me da la pauta de que el paciente siempre va a ir avanzando y nunca en retroceso. Al evaluar, me centro en los planos tanto sagital y transversal, o bien caudal y lateral y craneal, básicamente.